Congruencia de triángulos. Profesor Dino Sánchez Padilla. Definición. El término congruencia se utiliza para hacer referencia a la relación de similitud o equilibrio que puede existir entre dos o más elementos. Normalmente, la congruencia es un fenómeno que se da en las ciencias matemáticas, tanto en el álgebra como en la geometría. Sin embargo, la congruencia también es un fenómeno que se puede dar en diversos espacios de la vida, que hacen al día a día de una persona. Al mirar los dos pares de un triángulo, se pueden apreciar que en ambos los triángulos tienen entre sí la misma forma y tamaño. Cuando se cumplen estas dos condiciones, se dice que los triángulos son congruentes. Esta palabra congruente se simboliza o representa con el símbolo de una igualdad encima de una viñeta. Congruencia de triángulos. Todas las 6 partes de un triángulo tienen que ser congruentes con las 6 partes del otro triángulo congruente. Postulados. Primer postulado. Los 3 lados de un triángulo deben ser congruentes con los 3 lados de otro triángulo. Lado, lado, lado. 2 lados y el ángulo incluido de un triángulo deben ser congruentes a 2 lados y un ángulo incluido de otro triángulo. Lado, ángulo, lado. Tercer postulado. 2 ángulos y el lado incluido de un triángulo tienen que ser congruentes a los 2 ángulos y al lado incluido de otro triángulo. Esto significa ángulo, lado, ángulo. Cuarto postulado. 2 ángulos y un lado no incluidos de un triángulo deben ser congruentes a los correspondientes de 2 ángulos y un lado no incluido de otro triángulo. Esto significa ángulo, ángulo, lado. Aplicación de la congruencia de triángulos. A. Propiedad de la bisectriz. Todos los puntos que pertenecen a la bisectriz de un ángulo equidistante de los lados del mismo. Esto significa que si OM es bisectriz del ángulo AOB, OR es igual a OQ y RP es igual a PQ. Propiedad de la mediatriz. Todos los puntos que pertenecen a la mediatriz en un segmento equidista de los extremos del mismo. Si L es mediatriz de AB, AP es igual a PB, por lo tanto, el triángulo APB es isósceles. Teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. En un triángulo rectángulo, la mediana relativa a su hipotenusa mide la mitad de estas. Si BM es mediana relativa a C, se entiende que BM es igual a AM igual a CM y BM es igual a C sobre 2. Número 1. Si AC es igual a EF, AB es igual a 6 y CF es igual a 10, calcular BE.
Ya, muy bien. En el problema número 1 de congruencias, manifiesta lo siguiente. Calcular BE nos dice. Muy bien. BE. Y nos hablaríamos aquí esta distancia BE. ¿Pero de quién? Sabiendo que AC, muy bien aquí, AC es igual a EF. A EF. Muy bien. Ahí son congruentes los dos. A la vez AB es igual a 6. Y CF vale 10. Muy bien. Por otro lado, por gráfico nos da que este ángulo A, la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo E. La medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo F. Muy bien. Si vemos esos ángulos y esos lados congruentes, entonces AC los separamos los dos triángulos y en primer lugar miraría esto, que él y él son iguales. Si nos damos cuenta, ¿los triángulos serán o no congruentes? Sí, son congruentes. Pero ¿bajo qué lema sería congruente? Ángulo, lado, ángulo. Miren, ángulo, lado, ángulo. Entonces, ángulo, lado, ángulo. Eso sería el lema que sustenta que estos dos triángulos son congruentes. Por ende, ubicamos sus valores. Esto es 6 y este valor es 10. Y por lo tanto, lo que me pide es de E. Entonces, nosotros diríamos lo siguiente. Profesor, al lado opuesto de este ángulo A, que es igual al ángulo E, se opone 10. Entonces, esto es 10. ¿Ve? Dense cuenta aquí. Es 10. Perfecto. Por otro lado, si nosotros ya vemos que BC todo vale 10, seguimos. Profesor, acá, BEC quiero hallar. El ángulo opuesto de F, profesor, viene a ser correspondiente al ángulo de C. Por lo tanto, su opuesto de C, profesor acá sí, de C, ¿ya? Y F, ahí está, vamos a hacerlo con este color, es 6. Por lo tanto, esto es 6. ¿Qué sucedió? Que, profesor, si nosotros evaluamos todo este segmento, miraríamos lo siguiente. Que acá está B, acá está E, que vale X, y acá está C. Entonces, estaríamos diciendo, profesor, que esta distancia es 6, listo, de aquí a acá X, de aquí 6, y todo esto vale 10. Si tú te das cuenta, BC es 10, EC es 6, y esta distancia es X. Entonces, estamos diciendo que X más 6 es igual a 10. A ambos lados le sumo menos 6, y sería, se anula más 6 menos 6, y 10 menos 6, 4. La respuesta, 4 unidades. Recuerda que la clave es primero diferenciar cómo los triángulos son congruentes a medida de un lema. Y en este caso es ángulo, lado, ángulo. BD es igual a 11. Calcular CF. Muy bien. En el problema número 2 nos manifiesta que el triángulo ABC es equilátero. ¿Qué significa eso? Que este ángulo A, su medida es 60 grados, el ángulo B también su medida es 60 grados, el ángulo C también es su medida de 60 grados. Perfecto, vamos a ponerlo a todos 60 grados. Hasta ahí. Los lados todos son iguales. Este es igual, este es igual y este es igual. Ojo aquí. Luego nos dice lo siguiente. CD es igual a AE. CD, es decir, esta distancia, es igual a AE. Igual a esta distancia. Ya está. Algo me está diciendo. Esta proyección, claro, y esta proyección. Miren, miren cómo se están haciendo esto. Ya tengo esta distancia igual a esta distancia. Esto es 60 grados, entonces al opuesto de 60, ahí. Este es 60 grados. Perfecto.
Entonces luego decimos BD es igual a 11, BD es igual a 11, todo esto es 11, 11. Me pide hallar CF, es decir, este segmentito de aquí hasta acá. Perfecto. Profesor, vamos a hacer lo siguiente acá. Vamos a darle un criterio. Como estos lados son iguales, voy a dividirlo. Que esto sea A, entonces esto también será A. Y esto es B. Entonces esta distancia es B. Y esta distancia es A más B. ¿Cierto? B más A más B, A más B. Entonces ahí está, el triángulo equilátero. Como este lado refleja a este lado y este lado refleja acá, lo relacionamos. Profesor, aquí está, le damos este valor y esto, aquí 60. De igual manera, acá tengo este valor A, aquí es A y este valor A. Y este lado es 60 grados. Por otro lado, esta distancia C es A más B o B más A. Y esta distancia BC también es A más B. Entonces, profesor, ¿qué es lo que tengo yo acá? Un lado, lado. Otro, el ángulo, el ángulo. El lado y el lado. ¿Son o no congruentes? Sí, por el lema, ¿qué cosa? Lado, ángulo, lado. Y si es así, profesor, comenzamos a calcular los valores. Y nos dice, aquí, EF es 6, EF, y F está por aquí está F. EF es 6, y me pide hallar el CF, le pongo X, hasta ahí. Perfecto. Luego me dice que BD es 11. BD es 11. Ahí está. Por lo tanto, profesor, tengo este valor y digo lo siguiente. A 60 grados, ¿quién se opone? 6 y X. Es decir, 6 más X. A 60 grados, ¿quién se opone? 11. Por lo tanto, diría, profesor, que 6 más X es igual a 11. A ambos lados le resto menos 6 menos 6. Y 11 menos 6 sale 5 unidades. La respuesta. Recuerda ahora que la relación ha sido lado, ángulo, lado. ¿Ve? Lado, ángulo, lado. Problema número 3. Si AE es igual a DC y BE es igual a BC, calcular X. Muy bien. Del gráfico, en el problema número 3, nos habla que AE es igual a DC. AE es igual a DC. Perfecto, ahí está. Miren, ya está hablando de un lado y del otro lado. BE, todo este lado, todo esto, es igual, nos dice, a ver, miren, es igual a BC. Todo esto. Ahí está. Entonces me habla de esto y de esto. Lo extraigo afuera para podernos dar cuenta qué está sucediendo en cada uno de ellos. Esto es E, A y B. Acá tengo el lado de 10 grados. Espérese, profe. Esto es igual. Acá tenemos, profesor, de este modo. Ya, un ratito. Vamos a agrandar un poquito para que se dé la similitud. Y ahora sí. Tengo D, B y C. Este lado aquí y este lado acá. Perfecto, profesor. Ya, hasta ahí. Entonces, como tengo ahorita y acá 20 grados, listo, este lado es igual. Perfecto, acá está. Ya.
Entonces, hasta ese dato ya lo tenemos todo. Entonces, nos pide hallar el valor de X, el ángulo X. Muy bien. ¿Qué es lo que yo diría ahora? Tengo hasta acá lado, 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 lado. Pero este ángulo con este ángulo, ¿algo tendrán que ver? No, profesor. Pero observemos el gráfico. Mira, mira. Miren este triángulo. ¿Qué está sucediendo? Acá tengo el ángulo X y acá también tengo el ángulo X. Entonces, ¿de qué clase de triángulo estamos hablando? Isósceles. Ah, es decir, este lado es igual a ese lado. Allá. Entonces, AB, profesor, AB también es igual a BD. Es igual a BD. Miren. Y por lo tanto, serán congruentes. ¿Con qué lema estamos hablando de congruencia? Lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Lado igual y lado igual. Entonces la congruencia es lado, lado, lado. Muy bien. Entonces gracias a eso, profesor, yo observo el problema y digo lo siguiente. Al opuesto de este lado va el 10. Veamos. Al opuesto de este lado, ¿qué va? 10. Ahí está, profesor. Al opuesto, miren, de este lado del punto, ¿quién va? 20. Al lado, acá 20. Listo. Profesor, pero no me pide hallar esos valores, ni siquiera esto, sino me pide hallar eso. Un ratito, un ratito. Voy a de nuevo ponerlo ahora sí, y miren lo que está sucediendo en este triángulo. Miren, esto ya es 20 en el triángulo BCD. Aquí está X y esto vale 10 grados. Entonces, ¿qué decimos? En un triángulo, la suma de los ángulos internos adyacentes es igual al no adyacente externo, ¿o no? Por lo tanto, X es igual a 20 grados más 10 grados. X, ¿cuánto sale la respuesta? 30 grados. Mira, observa acá. Cuando tú ves una cualidad que este lado se relaciona con él, este lado se relaciona con él, ya extráelo, porque ya te está diciendo que hay dos triángulos que posiblemente serán congruentes. Pero otra cosa, mi problema era este lado. Y observo los gráficos, tiene XX y estaba hablando de un triángulo, ¿qué cosa? Isósceles, de dos lados iguales. A dos lados iguales se oponen ángulos iguales. Ahí está la respuesta. Problema número 4. Si BE es igual a EC, AB es igual a 12 y CD es igual a 18, calcular AD. Listo. En el problema número 4 nos manifiesta que BE es igual a CE. BE, este lado, BE es igual a EC. Muy bien, acá está. Son iguales. Luego AB es igual a 12. AB es 12. CD es igual a 18. CD 18. Te pide hallar AB. AD, esta distancia, AD, perfecto, le voy a llamar X. Hasta ese momento yo puedo decir, profesor, mire, que tengo dos triángulos, tienen relación, estos dos tienen relación, su ángulo también de 90 grados, y justo se opone el 90 grados a ese lado igual en ambos casos. Entonces, debo buscar una congruencia. Ahora, yo agarro y tomo esto, digo, si esto es alfa, le pondría a llamar que esto es beta. Y la suma de estos dos es 90, porque más 90 es 180. Entonces ya estoy aclarando acá que alfa más beta es igual a 90 grados. Profesor, esto es alfa, acá vale 90. Obligatoriamente esto es beta, porque alfa más beta es 90. Y si esto es beta, acá ya es 90. Entonces esto es alfa. Muy bien.
¿Serán congruentes estos dos triángulos ABE con ECBD? Profesor, sí son congruentes, pero ¿con qué lema? Ah, profesor, es con ángulo, 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 ¿ve? Ángulo alfa, alfa, ángulo beta, beta, 90 y 90. Entonces el lema es ángulo, ángulo, ángulo. ¿Ve? ¿Existirá esa relación? No, profesor. El lema nos habla directamente del siguiente. Miren, profesor, habla de un lado. Entonces tengo alfa, alfa, igual, igual, beta, beta. Ah, ahora sí. Es decir, ángulo, lado, ángulo. Que quede claro que en la congruencia no hay ángulo, ángulo, ángulo. Eso sí, no existe. Por lo tanto, la congruencia se da por el lema ángulo, lado, ángulo. Ahí está. Ángulo, lado, ángulo. Muy bien, son congruentes esos dos triángulos. Y si son congruentes, profesor, el beta, su opuesto es 12. Vamos a trasladarlo. El beta, su opuesto es 12. Entonces, esta distancia es 12. El otro, el opuesto de alfa, profesor, el opuesto de alfa, aquí, el opuesto de alfa es 18. Esto vale 18. Por lo tanto, x será igual a 18 más 12, siendo 18 más 12, 30 unidades. ¿Cuál fue la clave de todo esto? Este lado, para decir ángulo, lado, ángulo. Problema número 5. En la figura AP es igual a PQ y es igual a 2 QC. Hallar X. En el problema número 5, veamos el gráfico y nos dice AP es igual a PQ y es igual a 2QC. Hablemos de QC en primer lugar. QC, pongámosle un valor A, QC. Por lo tanto, PQ es 2 veces. PQ entonces 2 veces. Esto es 2A. Luego AP también es 2 veces. AP 2A. Listo, profesor. Hasta ahí tengo. Dense cuenta que AP y PQ son iguales. Y hablo de un triángulo, ¿sí? Isósceles. Entonces vamos a poner alfa a este lado y alfa a este lado. ¿Está bien? Por esa característica. Para yo relacionar acá una de las cualidades de los lemas, diríamos nosotros lo siguiente. Aquí hay una cualidad. Si yo lanzo, por ejemplo, una línea y aquí hablo de su triángulo rectángulo, vamos a imaginarnos aquí su ángulo rectángulo, hasta acá, y busco acá igualito otro triángulo rectángulo acá, y estos son ángulos iguales en la bisectriz, este lado es igual a esto y este lado es igual a esto. No te olvides. ¿Eso qué significa? Que si yo trazo una línea perpendicular igual a ella, así a este lado, estaría lanzando la perpendicularidad y este valor son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto es A. ¿Está bien? Ese es el valor A. Entonces, profesor, a esta idea yo estaría dándole el siguiente criterio. Muy bien, ya tengo, miren, A y 2A. En este triángulo tengo A y 2A. Al profesor lo sacamos un poquito para afuera, para verlo un poquito mejor. Entonces, estaríamos diciendo lo siguiente. A ver, miren acá. Acá veo el triángulo igualito y estaría diciendo, profesor, que esto es 90 grados, esto es 2A y esto es A. Entonces,
¿De qué triángulo me está hablando? ¿Recuerdas? Ah, profesor. Hablamos de un triángulo, a ver, recordemos un triángulo conocido que habla de 30 y 60. Entonces, 30 grados y 60 grados. Este es K, 2K y K raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo? Ah, profesor, este es 2A ya y este es 2K ya. Entonces se relaciona y esto obligatoriamente vale 30 grados. Entonces, si esto es 30 grados, ¿estamos de acuerdo? Esto es 30 grados. La suma de todo, profesor, de todo es 180. Entonces equivale a 150 grados. Y si esto vale 150 grados, profesor, la suma de todo este triángulo isósceles vale 180. Entonces, en este triángulo, profesor, diría que 2 alfa más 150 grados es igual a 180 grados. 2 alfa es igual. Menos 150 menos 150 solo es 30 grados. Entre 2 y el ángulo alfa vale 15 grados. Perfecto. Pero aquí ¿qué me pide? X, calcular X. Por lo tanto, profesor, yo estaría diciendo lo siguiente. En este triángulo general, triángulo, rectángulo, A, B, C, el ángulo alfa está acá y el ángulo 2X está acá. Listo. Eso significa que alfa más 2X es igual a 90 grados. Entonces, alfa, profesor, ya es 15 grados más 2X igual a 90 grados. 2X será igual menos 15 grados menos 15 grados es 75 grados. X igual, la mitad, entre 2, la mitad de 7, 3 más 3, 6, sobró 1, 15. 7 más 7, 14,5 grados. El valor entonces de X vale 37,5 grados. La respuesta. Problema número 6. En la figura AC es igual a BD, el valor de X es... Problema número 6. En el problema número 6 nos habla que AC es igual a BD. AC es igual a BD. Ya está, le pongo esos puntitos. Lo que me pide hallar es X, este ángulo. Uno de los principios, profesor, es esto. Vamos entonces al primer principio. Tengo este ángulo de 50 grados. Tengo el ángulo de X. Este ángulo sería 50 grados más X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso aquí sería. Pero acá tengo 65. Entonces, voy a trazar una sevillana. A ver, vamos a ver qué tal te parece. Para buscar una relación acá. A ver, le ponemos 50 grados. ¿Qué tienes, oye? Y acá le ponemos el valor de X. Es decir, 50 más X, acá 50 más X. Pero si este es 50 y este es 65, para que sume 180, este valor también debe ser 65 grados. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, hasta ahí. Entonces, a ángulos iguales se opone lados iguales. Perfecto, listo. Entonces, este lado es igual a este. Estoy limpiando para Listo. comer eso, hermano. Con esta relación vamos a realizar lo siguiente. Profesor, en este triángulo, diríamos lo siguiente con este triángulo. A ver, serán el triángulo A, voy a ponerle P, C, congruente con el triángulo CBD
Eso, más que todo. Entonces, diríamos nosotros, profesor, ¿será o no? Veamos, lado, lado, ángulo, ángulo, lado, lado. Así. Entonces, el lema sería lado, ángulo, lado. Perfecto. Entonces, sí son congruentes. ¿Eso qué significa, profesor? Que este lado, que es igual, le corresponde el valor 50. Entonces, este lado le corresponde el valor de 50. Ahora, esto de acá, ¿cuánto le falta a 65 para hacer 180? Si no nos confundimos, 115 grados. Entonces, por lo tanto, puedo decir que 50 más 115 grados más X, profesor, es igual a 180 grados. X igual a 180 grados y aquí suma 165. A ambos lados resto 165 y la respuesta sería igual, a ver, 10 menos 5, 5, 7 menos 6, 1. La respuesta de X vale 15 grados. Problema número 7. En la figura AE es igual a 4 y BE es igual a 9. Hallar EC. Listo. En el problema número 7 nos da el ángulo alfa, nos da el ángulo 60 grados más alfa. Perfecto. El lado AE vale 4, excelente. El valor BE vale 9, ahí lo tenemos. Y nos pide hallar el valor de S, es decir, este valor, X. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, decimos nosotros acá, ¿cómo relacionaría? Aquí me da 60 más alfa y acá tengo alfa. Entonces voy a generar una sevillana acá, en el cual voy a dividir el 60 con el alfa. Y estaría diciendo de la siguiente manera. A ver. Lo divido, está 60 y acá que esté alfa. ¿Ve? Ahora, este ángulo le vamos a poner beta y a esto también le vamos a poner beta. Esto significa que esto es alfa más beta, la suma, y esto significa que también es alfa más beta. ¿Qué nos quiere decir esto entonces? Que profesor, si estos dos son iguales y este es 60, entonces este ángulo también vale 60 grados y esto vale 60 grados. Entonces es un triángulo equilátero. Esto vale 9. Esta distancia de aquí hasta acá vale 9. Entonces decimos acá, esto vale 4. Si nosotros vemos, profesor, en este triángulo y este triángulo, ¿qué sucedió? El triángulo ABE será congruente al triángulo, vamos a poner un valor PBC. ¿Por qué lema será? Veamos, 4, acá no es el nombre, acá 9, alfa, 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 beta, alfa, beta. Entonces, sí hay una correlación de lados, profesor, en el cual digo ángulo, ¿cierto? Ángulo, ángulo, lado. Ángulo, ángulo, lado. Entonces, de este modo, yo puedo decir entonces, por lo tanto, profesor, que este valor que está al lado de beta, que es 4, también este es 4. Entonces, X será igual a 9 más 4, X será igual a 13. De aquí 9, de aquí 4. Y todo ello es el valor de X.